Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este corto video tiene como objetivo enseñarnos a calcular un tiempo estándar o un tiempo tipo. Pero primero hay que preguntarnos qué es el tiempo estándar o tiempo tipo. Pues podemos decir que el tiempo estándar de una operación se refiere al tiempo promedio necesario para llevar a cabo una tarea o proceso específico. O también podemos decir que es una medida utilizada en la gestión de operaciones y en la ingeniería industrial para determinar la cantidad de tiempo que se espera que tome realizar una tarea bajo condiciones normales. ¿Qué es condiciones normales? Pues que el trabajador tenga la tecnología, tenga los métodos, tenga la preparación, tenga la capacitación y pues lo haga con una habilidad y una destreza adecuadas para un turno de trabajo que se extiende a lo largo de un día, que pueden ser 8 horas de trabajo. Entonces digamos que tiene esas características. ¿Para qué nos sirve el tiempo estándar? Pues para muchas cosas, entre ellas pues planificación de producción. Con ella podemos hacer cálculos de qué es lo que nosotros vamos a hacer, los planes maestros de producción, los planes agregados de producción. Para los costos de producción, dentro del tiempo pues nosotros nos vamos a dar cuenta que este nos ayuda como una unidad de medida para poder, en este caso, poder revisar cuánto se paga a las personas o si lo que están haciendo las personas está dentro de lo planeado, de lo que se ha trabajado, se ha presupuestado a nivel de costos. Análisis de capacidades, podemos determinar con los tiempos cuántas unidades podemos llegar a hacer. Toma de decisiones de inversiones y presupuestos. Yo con el tiempo puedo darme cuenta si esas capacidades que yo tengo son necesarias o no, y si en algún momento mi planta va a aumentar su producción porque me llegaron pedidos nuevos, o al contrario, veo que se están disminuyendo, pues puedo hacer un presupuesto y puedo hacer análisis, en este caso de inversiones que se pueden hacer a largo plazo. Contratación y despido, podemos con esto pues mirar sus capacidades igualmente. Para hacer distribuciones de planta, podemos mirar qué áreas tienen o se trabaja mayor cantidad de tiempo, y pues con esto podemos hacer una planificación de las áreas de trabajo. Logística, pues miraríamos toda la cadena de abastecimiento. Con ello podemos mirar cosas como los famosos slave time, los tiempos de espera de materiales e insumos, e igualmente la logística de envío a nuestros clientes. Y asignación de cargas de trabajo, yo puedo presupuestar también con esto, dependiendo de lo que dure una operación, cómo poder asignarle a las diferentes operarias diferentes tipos de operaciones. En pocas palabras, el tiempo ingresa dentro de todas las fases de la administración, en la planeación, en la programación, en la ejecución y en el control que se hace en ese conjunto de herramientas que utilizamos para poder sacar adelante nuestra empresa. Pasos para calcular el tiempo estándar. Pues yo lo podría resumir en 4 pasos fundamentales. En el transcurso del video vamos a estar revisando paso por paso, pero para un resumen general podemos decir que cuando vamos a calcular un tiempo estándar, lo primero que tenemos que hacer es tomar tiempos con cronómetro y calcular el promedio de estos tiempos. No solamente se puede hacer cálculos con el cronómetro, también se pueden hacer cálculos mediante técnicas como los tiempos predeterminados, en los cuales pues tomamos fases de movimientos. También podemos hacer cálculo de tiempo estándar con datos históricos, ¿sí? Podemos tener algunos datos en los cuales ya tengamos algunas producciones estandarizadas y podemos ya mediante esas unidades que se realizan calcular cuál sería el tiempo estándar. Y pues podríamos tener algunos otros tipos de técnicas que no vamos a abordar en este momento. Pero para esta, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a tomar es el tiempo cronómetro y calcular el promedio. Yo dejo aquí dentro del video pues un enlace donde explico claramente cómo se debe hacer esa toma del tiempo, y explico mediante un video cómo se debe realizar en este caso ese manejo del cronómetro. Entonces ahí dejo la referencia del video. La segunda parte yo diría que es determinar el factor de actividad o desempeño del operario y calcular el tiempo normalizado. Una vez nosotros tenemos el tiempo promedio, posteriormente vamos a analizar qué tan hábil y qué tan diestro es este colaborador,
que está realizando la operación, y yo lo tengo que evaluar de una forma inicialmente cualitativa mediante algunos métodos. En este video se van a abordar estos métodos y poder determinar si está rápido y está lento, y pasarlo de una forma cuantitativa. En este caso, si el trabajador es rápido, tendremos que darle más de un 100%. Si el trabajador es lento, tendremos que darle menos de un 100%. Por el lado contrario, si el trabajador está dentro de una normal, que significa que está trabajando de una forma constante, con capacidad, con habilidad, con destreza, con formación, con método de trabajo, lo hablaremos dentro de un 100%. La tercera es determinar el porcentaje del suplemento que se dará al tiempo, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo. Cuando nosotros ya normalizamos el tiempo, una vez que nosotros hemos evaluado al trabajador, le vamos a dar unos suplementos que vienen de la OIT. Se explicará más adelante cómo realizaremos cada uno de ellos, y determinaremos en este caso las condiciones en las que está trabajando el colaborador, y a través de estas condiciones nosotros le colocaremos qué porcentaje de suplemento se le dará, con el objetivo de que pues él tenga esa oportunidad de recuperarse, y pues si tiene condiciones adversas de trabajo, pues se aumente un poco el tiempo para que pueda también recuperar esas anomalías del entorno de trabajo. Por último, una vez obtenido en este caso el tiempo normalizado y los suplementos, estos dos se van a multiplicar. ¿Qué significa? Que una vez tenga mi tiempo normalizado, le voy a adicionar el suplemento y voy a obtener finalmente mi tiempo estándar. Con este tiempo estándar es con el que vamos a realizar toda la parte de la planeación, programación, ejecución y control de los procesos para los cuales fue obtenido. Iniciamos con el primer paso. En el primer paso lo que vamos a hacer es realizar un tiempo cronómetro. Vamos a levantar los datos. Se toma el tiempo cronómetro, tener en cuenta el video que se encuentra en la descripción, donde se explica detalladamente los requerimientos previos a la toma del tiempo. No solamente llegar con el cronómetro y empezar a tomar. Entonces tener en cuenta este video que está aquí mostrándose adjunto para que puedan revisar cómo se hace. Se analiza los datos para determinar si estos tienen poca variabilidad. Lo podemos realizar a través de una fórmula de coeficiente de variabilidad. ¿Qué significa eso? Que a veces vamos a tener datos que son muy separados entre sí, y eso posiblemente nos puede decir a nosotros que el tiempo no es el adecuado para volverlo tiempo estándar, porque si el tiempo varía mucho, indicaría que a veces hay problemas con métodos, con consecución del trabajo, con habilidad del operario, con destreza del operario, e inclusive con la planeación que se haya hecho del trabajo dentro de este operario. A veces de llegará o no le llegará trabajo, significa pues ya son condiciones externas. Yo adjunto un video también en el cual pueden darse cuenta cómo yo hago el análisis de variabilidad con un Excel muy sencillito, y pues yo voy a determinar bajo qué porcentaje de variabilidad sería bueno, regular o malo para no tenerlo en cuenta. Vamos a eliminar los datos anómalos. A veces cuando estamos tomándole al colaborador los tiempos, vamos a observar que hay unos picos. En este caso démonos cuenta que hay un 9.43. ¿Qué pasa ahí? Esta persona está acomodando el trabajo, y por eso es que se sale como de esa media de 5 a 6 segundos a 9 segundos. ¿Qué pasa con estos tiempos anómalos? Pues se van a eliminar. Por tanto, no tomaría todos los tiempos, sino elimino estos datos. Hay que tener en cuenta que debemos describir las causas de estos tiempos anómalos, porque si son muy repetitivos se tendrá que hacer todas las actividades de mejoramiento para que no ocurran. Una vez evaluado, en este caso el tiempo cronómetro promedio, vamos a analizar el factor de actividad. ¿Qué es el factor de actividad o desempeño del colaborador o del trabajador? En este caso, el nivel de desempeño que logra un operario con mucha experiencia que trabaja en las condiciones acostumbradas. Es importante saber que a este factor de actividad también se le conoce como factor ranking factor, o también como desempeño promedio, o también como valoración del ritmo.
entre otros. Entonces lo van a encontrar como eso. Es como nosotros evaluamos a ese operario, pues básicamente en la operación, si es rápido o es lento. ¿Cuál es la característica de una calificación razonable? Las características principales de cualquier sistema de calificación es la exactitud, digamos que es una característica, tratamos de acercarnos lo que más podamos a ese factor de actividad, digamos que entre más o menos un 5 o un 10%, digamos que es aceptable. ¿Qué significa eso? Que si un colaborador está al 80% y nosotros lo evaluamos entre el 85 o 75, digamos que es razonable. Estamos buscando un grado de exactitud más que de precisión, ¿no? La mayoría de métodos se basan en el juicio del analista del estudio de tiempos. El analista es finalmente quien evalúa al trabajador y es quien puntúa al trabajador para decidir si es rápido o es lento y poderlo traducir a un dato cuantitativo porcentual. También podemos decir que la calificación del desempeño debe hacerse solo durante la observación de los tiempos elementales. ¿Qué significa eso? Pues que nosotros cuando estamos haciendo en este caso la observación, debemos hacer en este caso la evaluación. No podemos posteriormente a la toma sentarnos a revisar en qué grado o en qué nivel se encuentra el operario. Cuando estemos realizando la toma debemos hacer en este caso el análisis a la vez del factor de actividad. No lo hacemos posterior. ¿Cuáles son los métodos de calificación del factor de actividad o el desempeño de un trabajador? Podemos encontrar varias técnicas. Dentro de las técnicas podemos encontrar la calificación de la velocidad, que es un método de evaluación del desempeño que considera solo el ritmo del trabajador por unidad de tiempo. O también podemos encontrar las tablas de la Westinghouse, que tienen 4 variables para evaluar. Si nos damos cuenta, cuando se califican las habilidades, si vemos una habilidad superior, diríamos que es la A1, por tanto le daríamos un 15% de adición a la observación, o si es muy mala la habilidad, un menos 22%. En el caso del esfuerzo, si el esfuerzo es muy excesivo, en este caso lo sumaríamos como un 13%, o si no se realiza esfuerzo, es malo, le restaríamos un 17%. ¿Qué significa eso? Que la normal de un trabajador es el 100%. Si yo veo que la habilidad es una habilidad excelente tipo B1, yo le daría un 11% adicional. Y si veo que el esfuerzo, por decir algo, es un esfuerzo aceptable, le daría un menos 4%. ¿Qué significa eso? Que si la normalidad es 100, le sumaría más 11, sería 111%, menos 4 sería un 107%. Adicional a esto, tendría que calificar las condiciones y la consistencia. Si es una consistencia mala, tendría que restarle en este caso un 7, o sea que quedaría nuevamente al 100%. Y si la consistencia o las condiciones también son malas o aceptables, tendría que reducirla a un menos 2%. O sea que posiblemente haciendo esta suma o esta resta, podría estar por debajo del 100 en un 98 o 97. Todo depende de cómo nosotros analicemos ese ritmo de trabajo como tal. También vemos calificaciones de tipo sintético, en el cual lo que nosotros determinamos es cómo la persona se observa nuevamente en habilidad y destreza, teniendo en cuenta cuáles son los elementos que utiliza para trabajar. ¿Qué significa eso? Que vamos a hacer una comparación de esos elementos de movimientos con referencia a la actividad que está haciendo. Para ello necesitaremos un factor de desempeño de calificación, un tiempo del movimiento fundamental y un tiempo elemental medio observado para los elementos usados. Esta es una actividad que pues muchas veces nosotros hacemos sin darnos cuenta. ¿Qué significa? Que a veces nosotros vamos y miramos a un trabajador calificado trabajar y posteriormente vamos y nos acercamos a otro trabajador y tratamos de analizar el tiempo de uno con referencia al otro, que es muy utilizado, que es un dato de tipo comparativo que es totalmente válido. Cuando nosotros vamos a hacer una calificación razonable, el analista debe desarrollar registros de seguimiento para establecer estándares precisos que sean aceptados tanto por la fuerza de trabajo
como por la administración. Para mantener el respeto de ambas partes, las calificaciones deben ser consistentes. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy evaluando a una persona al 100%, tanto la empresa como el colaborador deben estar de acuerdo con que están siendo evaluados de una forma razonable. No puedo permitir que la empresa pida que el trabajador sea evaluado de una forma en que él no pueda llegar a una meta o que no se considera un 100% sino más. O al contrario, permitir que un operador o una persona que nos está colaborando diga que está al 100% cuando está muy por debajo de eso. Por tanto, el analista tiene la responsabilidad de tener, en este caso, un estándar de precisión sobre esas calificaciones y así mantenerlas consistentes dentro de lo que se quiere trabajar. Por último, adicionaremos los suplementos u holguras al tiempo que fue normalizado. Pero ¿qué es un suplemento o qué es una holgura? Los suplementos o holguras son pequeñas cantidades de tiempo que se añaden al tiempo normal de trabajo de la tarea para calcular el verdadero tiempo de dichas tareas. Cabe decir que un tiempo suplementario consta de dos tipos de suplementos, unos que son constantes, que nunca se van a quitar, y otras que son variables, que dependen de las condiciones del trabajo. Dentro de los suplementos constantes que siempre se van a colocar son necesidades personales y fatiga básica. Y dentro de los suplementos variables podemos ver si el trabajador está de pie o no en su actividad, si la postura que utiliza es normal o anormal, si hace un uso de fuerza excesiva o no, si hay buena o mala iluminación, y entre otros, condiciones atmosféricas, tensión visual, ruido, tensión mental y monotonía física. Cabe resaltar que la sumatoria de estos dos suplementos, tanto el constante como el variable, me van a dar los suplementos totales que le voy a adicionar a ese tiempo normal que ya obtuve una vez que evalué el tiempo cronómetro y lo evalué con el factor de actividad. No es lo mismo evaluar a un operario que está trabajando en una máquina plana sentado a evaluar a un minero que está bajo tierra en otro tipo de condiciones. Tampoco es lo mismo evaluar a una persona que está de plancha a una persona que está haciendo mano de obra. Entonces, algunas de estos suplementos variables aplicarán y algunos no aplicarán. ¿Cómo darle suplementos a un trabajador para el cálculo de tiempo estándar? Tendremos en cuenta el trabajador inicialmente. Una vez analizadas las condiciones de trabajo y la labor que está realizando nuestro colaborador, nos ingresaremos a esta tabla, que es una tabla de suplementos de la Organización Internacional del Trabajo. Hay suplementos para hombres y hay suplementos para mujeres. Tenemos los suplementos constantes que siempre les vamos a dar y vamos a analizar qué tipo de suplementos variables le podemos dar a este trabajador que estamos analizando. Inicialmente lo que vamos a ver es que dentro de la actividad que está realizando, la está realizando un hombre. Por tanto, le daremos un suplemento
de necesidades personales y un suplemento por fatiga de 5 y 4, que es el que se le da para el hombre. Con referencia a los suplementos variables que vamos a tener en cuenta. Primero, suplemento por trabajar de pie. En este caso él está trabajando sentado, sería un 0%. Suplemento por postura anormal. Yo diría que es un suplemento o que es una postura ligeramente incómoda esa postura. Por tanto, según la tabla me dice que para el hombre será un 0%. Uso de fuerza de energía muscular me dice que peso de levantado de más de 2.5 kilogramos, 5, 10 y 25. En este caso no está aplicando ninguna, o sea que para ese uso de fuerza le daríamos un 0. Mala iluminación, vemos que la condición es que sí tiene buena iluminación, le vamos a dar 0. Condiciones atmosféricas es cuando tenemos fríos excesivos o en este caso aumento de temperaturas excesivas, pero vemos que está trabajando en condiciones normales, es un 0%. Y miramos para la parte de concentración intensa para hacer la operación. Yo diría que este es un trabajo de cierta precisión, trabajos precisos o fatigosos. Yo le daría el 2 como para trabajo preciso o fatigoso. Ruido, recordémonos que ellos tienen unos elementos de protección, por tanto pues tendría que estar utilizando tapa oídos. Sin embargo, el ruido de la máquina no supera más de 30 o 40 decibeles, por tanto en este ruido le daríamos un 0%, es un ruido continuo pero no es fuerte. Tensión mental, tendríamos un proceso constante bastante complejo, proceso complejo con atención y dividida entre muchos objetos. Yo digo que es un proceso que es bastante complejo. A nivel de monotonía, podríamos decir que es un trabajo algo monótono, un trabajo bastante monótono o un trabajo muy monótono. Yo voy a decir que es un trabajo bastante monótono, por tanto le daría un 1%. Y en tedio diría que es un trabajo algo aburrido, trabajo bastante aburrido y un trabajo muy aburrido. En este caso para el hombre se le da un 2%. Y al final lo que vamos a hacer es que vamos a sumar los suplementos después de haber evaluado las condiciones de trabajo y me da un total de suplemento de un 15%. Este 15% es el que se le va a adicionar al tiempo normalizado para poder obtener finalmente el tiempo estándar. Los suplementos incrementan el tiempo normal de acuerdo con el porcentaje que se ha establecido por la tabla de la OIT y la evaluación que se hace por parte del analista. Normalmente en empresas de confección se dan tiempos suplementarios entre el 12 y el 18%. Es muy bueno que se tenga analizado cuáles son los suplementos que se dan y cuáles no. Como vimos en las secciones anteriores, para el cálculo del tiempo estándar es necesario tener tiempo cronómetro, promedio del tiempo cronómetro, factor de actividad y suplementos. Una vez obtenida esta información, vamos a calcular el tiempo estándar. Este tiempo estándar lo vamos a calcular con minutos centesimales. ¿Qué significa eso? Que el tiempo estándar que utilizamos nosotros para empresas de confección, dado los tiempos cortos de operación, van a salir en minutos que están divididos en 100 partes, buscando la facilidad para cálculos posteriores como la capacidad instalada o las unidades horas a producir de una operación por parte de un operario. Para realizar el cálculo del tiempo estándar vamos a realizar unos pasos sencillos. Paso número 1, vamos a registrar en una plantilla los tiempos observados o los tiempos cronómetros. Estos tiempos observados o estos tiempos cronómetros van a ser tomados por lo general con cronómetros que son sexagesimales. ¿Qué significa? Que cada uno de estos segundos, 5.04, 5.46, 5.45 segundos, son segundos que al llegar a 60 se convierten en minutos. Eso significa que estos segundos son minutos sexagesimales, dada la división de esta unidad. Una vez obtenidos los tiempos, vamos a realizar una sumatoria de los datos. Para este caso nos da 51.88 segundos. Posteriormente sacaremos el promedio de los tiempos. Ya sabemos que para sacar un promedio
tendríamos que hacer en este caso la sumatoria que tenemos, que es 51.88, y dividirlo en el número de datos, que para el caso que tenemos acá son 9 datos. Posteriormente haremos la normalización del tiempo. ¿Qué significa la normalización del tiempo? Si la persona está con muy baja productividad o muy alta productividad, el analista tendrá que cuantificarlo con un porcentaje. Si la persona está con una actividad alta, tendrá que valorarlo sobre el 100%. Si la persona está bajo una actividad baja, tendrá que valorarlo bajo el 100%. En este caso fue valorado un 10% por encima de la normal. Al multiplicar el tiempo que tenemos promedio por el factor de actividad, automáticamente vamos a obtener algo llamado el tiempo normalizado. Si multiplicamos 5.76 por 1.10, vamos a darle un 10% más al tiempo promedio que hemos observado, diciendo esto que el operario, al estar muy rápido, se le va a dar más tiempo y por ende tendrá que hacer menos unidades. Eso significa que el operario quedó normalizado a un 100%. Posteriormente, cuando tenemos el tiempo normalizado, vamos a darle los suplementos. Para el caso analizado, los suplementos que obtuvimos fue de un 15%. Para adicionar los suplementos al tiempo normal, lo que vamos a hacer es simplemente multiplicarlo por 1,15, donde 0,15 es el 15% de los tiempos y 1 es el factor que nos va a ayudar a adicionarle. Cuando tengamos los suplementos, vamos a sacar finalmente el tiempo estándar. El tiempo estándar sale en segundos sexagesimales, que es lo que nosotros hemos venido trabajando durante todo el ejercicio. Al multiplicar 6.34 por 1.15, estamos dándole un 15% adicional a ese tiempo que hemos venido trabajando. Por eso es que pasa de 6.34 a 7.29. Al subir el tiempo, automáticamente se bajan las unidades. Esas unidades que va a ser menos son las unidades que el operario o el colaborador va a tener para reponer, en este caso, las idas al baño y la fatiga junto con los otros suplementos, como analizamos en las secciones anteriores. Este tiempo que obtenemos acá es un tiempo en segundos y son en segundos sexagesimales. Este tipo de tiempo no lo utilizamos en confección. Para llegar al tiempo que utilizamos en confección, tendríamos que pasar estos segundos a minutos centesimales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente lo que vamos a hacer es dividir este tiempo en segundos en 60, que es una simplificación de una regla de 3. Al realizar esa división, finalmente obtendremos el tiempo estándar en minutos centesimales. No olvidar, el tiempo estándar que obtuvimos está en segundos hexadecimales y lo que vamos a pasarlo o a convertirlo es en tiempo estándar en minutos centesimales dividiéndolo en 60. Al realizar esta operación nos va a dar que el tiempo estándar de esta operación en minutos centesimales es de 0.12 minutos. Es muy importante que sepamos cuál es la unidad que estamos trabajando y cómo la convertimos finalmente al tiempo estándar. Este tiempo estándar es el que utilizamos en las rutas operacionales. ¿Cómo calculamos nosotros la producción hora? Ya teniendo este tiempo, que es el tiempo estándar en minutos centesimales, simplemente lo que hacemos es una regla de 3 en la cual nosotros queremos saber cuántas unidades tendría que hacer un operario si su tiempo estándar es 0.12 y la hora es de 60 minutos. Por lo tanto, solo tendremos que dividir 60 minutos en el tiempo estándar, para lo cual nos va a dar 500 unidades. Es supremamente importante que tengan en cuenta el manejo de las unidades. Indiferentemente del cronómetro que tengamos, podemos hacer los análisis con 0,05 utilizando minutos sexagesimales directamente o tomándolas del cronómetro directamente y haciendo la conversión al final. Lo importante es que el tiempo
al final sea convertido en minutos centesimales para que nos pueda servir como factor de cálculo para analizar las capacidades.